Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de dermatología. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y esta va a ser una clase muy importante porque de aquí salieron dos preguntas del último examen MIR. Vamos a ver una serie de enfermedades que ya os digo que lo más difícil que tienen son los nombres y por eso empezamos la clase por los nombres. Recordad que el síndrome de Ritter o de Ritter-von-Rittersheim, para liarlo más aún, es el síndrome de la escaldadura estafilocócica. El síndrome de Stevens-Johnson lo podemos encontrar en preguntas antiguas como eritema multiforme mayor, aunque hoy en día ya se consideran como patologías distintas. Y por último, el síndrome de Lyell va a ser la necrosis epidérmica tóxica. Fijaos que estos dos últimos síndromes, el Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell, van a ser realmente la misma patología con distinto grado de extensión. Cuando se afecta menos de un 10% de la superficie corporal, hablamos de síndrome de Stevens-Johnson. Cuando se afecta más de un 30%, hablamos de síndrome de Lyell. Y cuando nos quedamos por en medio, que ni fu ni fa, lo llamamos complejo de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica. ¿Cómo nos van a preguntar estos cuadros? Pues bueno, los tres van a tener una clínica parecida. Van a ser pacientes que empiecen con un síndrome pseudogripal, con fiebre elevada, con escalofríos, y que después de un par de días presentan lo que vemos en la imagen, un enrojecimiento cutáneo. Este enrojecimiento cutáneo puede ser más o menos generalizado en función de la enfermedad y va a ser más intenso en zonas periorificiales, como por ejemplo alrededor de la boca. Lo que les va a pasar a estos pacientes es que después de un par de días este enrojecimiento cutáneo se va a convertir en desprendimientos. A estos pacientes se les va a caer la piel a tiras. Pero eso sí, no se les cae toda la piel, se les cae solo la epidermis. ¿Qué pistas nos pueden dar para ver cuál de las enfermedades va a ser? Pues en primer lugar, el síndrome de Ritter va a ser el único de los tres que es más frecuente en niños. De hecho, lo habitual es que afecte a lactantes. Si os acordáis de que el síndrome de Ritter es el de la escaldadura estafilocócica, os acordaréis de que es secundario a una infección. Pero eso sí, muy importante, no va a ser el propio estafilococo el causante de las lesiones, sino que la bacteria va a producir una toxina epidermolítica que se llama exfoliatina. El síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell van a ser los dos más frecuentes en adultos, y lo característico es que aparezcan después del consumo de fármacos. ¿Qué fármacos? Pues casi siempre antibióticos o antiepilépticos. Recordad que el síndrome de Stevens-Johnson va a afectar a menos un 10% de la piel y el síndrome de Lyell a más de un 30%. ¿Qué más pistas nos pueden dar para identificar la enfermedad? Pues por ejemplo, el grado de afectación mucosa. El síndrome de Ritter, que es el que afecta a los niños, suele tener una afectación mucosa muy leve, mientras que el Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica van a tener las mucosas muy significativamente afectadas. Otra cosa que nos pueden decir también es que nos hablen de la maniobra de Nikolsky. Recordad que esta maniobra consiste en frotar la piel y ver si se desprende la epidermis. Bueno, pues la maniobra de Nikolsky va a ser positiva en la psoriasis y también en todos estos síndromes, solo que con diferencias. En el síndrome de Ritter vamos a ver Nikolsky positivo en toda la superficie corporal, mientras que en el Stevens-Johnson y en la necrosis epidérmica el Nikolsky sería positivo solo en las lesiones. Pero por favor, no dejéis que el Nikolsky os confunda. Aunque en el Ritter el Nikolsky sea generalizado, fijaos que el Ritter es un cuadro relativamente leve. Va a tener poca afectación mucosa y la mortalidad va a ser baja. Mientras que en el Stevens-Johnson y en la NET, aunque el Nikolsky sea localizado, estos son cuadros muy graves, que se van a tratar en las unidades de quemados, que van a tener una afectación de las mucosas muy importante y que la mortalidad va a ser elevada. Así que, de verdad, por favor, que el Nikolsky no os confunda en las preguntas. Y ya por último, si los examinadores tuvieran mala leche, podrían intentar irnos a pillar y preguntarnos la biopsia. Pero no caeríamos, porque ¿qué vamos a tener en la biopsia de una necrosis epidérmica tóxica? Pues ya lo dice el nombre, vamos a tener necrosis epidérmica. Mientras que en el síndrome de Ritter tendríamos acantolisis. Y bueno, antes de ver las preguntas de este año, vamos a ver un par de posibles distractores. En primer lugar, el síndrome del shock tóxico estafilocócico nos recuerda mucho al síndrome de Ritter, porque también tiene fiebre, también tiene síntomas cutáneos
y también aparece por una infección estafilocócica. Las diferencias son que este síndrome del shock tóxico se lo produce una toxina distinta. Ya no es la exfoliatina como antes, sino que esta es la toxina TSST. Y además este cuadro va a ser muchísimo más grave. Son pacientes que tienen un shock y tienen fallo multiorgánico. ¿Cuáles van a ser los conceptos clave para identificar esta enfermedad? El tampón y el tamponamiento. El tampón y el taponamiento. Estos dos son los antecedentes más habituales del síndrome del shock tóxico. Así que, por favor, si a partir de ahora veis en alguna pregunta tampón o taponamiento, por favor, acordaos del síndrome del shock tóxico estafilocócico. Y el otro posible distractor es el síndrome de Dress, ya que al igual que el Stevens-Johnson, nos va a dar síntomas cutáneos después de consumir un fármaco. Las siglas del síndrome de Dress son reacción a un fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos. Ya el nombre nos lo dice todo. Fijaos que en este caso la reacción a la droga no va a ser tóxica, sino que va a ser alérgica. Este es un cuadro alérgico por hipersensibilidad. Va a tener síntomas sistémicos como edema facial y adenopatías, pero el concepto clave, lo que es único de esta enfermedad y no aparecería en el resto que hemos visto en esta clase, es la eosinofilia. Si en una pregunta os hablan de un paciente que consume un fármaco y tiene síntomas cutáneos y eosinofilia, eso va a ser un síndrome de Dress. Y vamos a ver ya las preguntas de este año. En la primera tenemos a un paciente que consume antiepilépticos y tiene fiebre, lesiones cutáneas y desprendimiento epidérmico superior al 30% y al menor roce. Si tiene un desprendimiento epidérmico al menor roce, es que es Nikolsky positivo. Y si es superior al 30%, nos están dando todos los datos para que pensemos en una necrosis epidérmica tóxica. No sería una urticaria porque el paciente tendría abones. No sería un eritema exudativo minor porque el paciente sería Nikolsky negativo. Y no sería un Stevens-Johnson porque recordad que afecta a menos de un 10% de la piel. Y en otra pregunta de este año tenemos a otro paciente que consume antiepilépticos y que tiene lesiones cutáneas, edema facial, adenopatías y eosinofilia. Recordad, un rash por fármacos con eosinofilia es un síndrome de Dress. Ni en el sarampión ni en el Stevens-Johnson tendríamos eosinofilia y en el angioedema tendríamos una clínica distinta, sin rash y sin eritema. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.